Hola Sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Scythe. Entonces, hoy día vamos a partir pintando el clan Albion, que es una de las facciones de la expansión de Scythe. Quiero partir por las facciones de la expansión, que por sus reglas es muy raro que se usen, salvo que tengas 6 o 7 jugadores. Entonces, dado que esta serie de miniaturas tiene una serie de desafíos que no estoy muy seguro cómo solventar, quiero partir con las miniaturas que menos se van a usar para darme espacio para... Ahora, lamentablemente las miniaturas de la expansión son las más bonitas, entonces vamos a arreglar las miniaturas más bonitas si nos equivocamos, pero de nuevo, dado que son las que menos se van a usar, prefiero partir por eso. Entonces ya vamos a partir con Clan Albion. Entonces son 5 miniaturas en Clan Albion, un héroe, 4 mechas. El héroe corresponde a Connor y Max. Max es el jabalí, Connor es el héroe, que es básicamente un escocés, tiene un kilt y todo. Y dado que esta facción, el color principal es verde, la vamos a pintar. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro foco? Ya. Generalmente había pensado que iba a ser Speed Paint, pero para la miniatura no lo voy a hacer, lo voy a pintar tradicionalmente. Nos vamos a enfocar en que la chaqueta tenga un color verde relativamente oscuro, ¿ya? Y lo vamos a iluminar con verdes un poco más claros. Le vamos a hacer el pelo rojo y el jabalí lo vamos a pintar gris, ¿ya? Ahora, estos no son los colores oficiales como de la miniatura, pero dado que la miniatura tiene que representar los colores de la facción, creo que es preferible modificar un poco el esquema de colores para que calce más con el color que debiese tener en el juego. ¿Ya? Entonces, y ahora vamos a ver los mechas. El mecha no se ve muy complejo. ¿Cómo lo vamos a pintar? Obviamente vamos a poner una base negra. Vamos a pintarlo con metal completamente, o sea, con color acero fine. Vamos a hacer un dry brush cenital, perdón, en realidad vamos a hacer un dry brush tratando de emular un cenital de arriba hacia abajo con plata para hacer un poco de resalto. No estoy muy seguro cómo va a quedar esto, pero esperemos que quede bien. Y vamos a hacer detalles verdes con speed paint. Bueno, y la idea con un speed paint ligero para que se vea el metal delante. Y vamos a hacer algunos detalles con el segundo color de esto, es un amarillo, así que lo vamos a hacer también con amarillo. Entonces, ¿cuál es el plan? Es que vamos a tratar de usar la base de metálica como para dar la idea de que es metal, pero vamos en realidad a pintar el mecha con speed. Así que veamos cómo sale. Partí cubriendo la totalidad de la mini usando una mezcla 50-50 entre Steel Coarse y Steel Fine de Gold. Lo mezclé por un tema de formato. El Coarse que tengo está en un formato fluido, pero el Fine que tengo está en un formato súper denso, que es como para mezclar los dos, mantengo el color y queda bastante más usable sobre la miniatura. Una vez terminado la base usando Steel, me muevo a hacer un dry brush de arriba hacia abajo usando Silver Fine. Teniendo la base metálica, uso Camo Glow para generar tonos verdes en la miniatura. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal.
verde está tomando una cantidad enorme de tiempo de poner, pero por Dios que se sintió rápido cuando lo pinté. En un tremendo pastelazo no apreté rec cuando iba a pintar amarillo y solo lo apreté cuando terminé, así que vamos a ver una pequeña zona de cuando dejo de pintar el color amarillo de las miniaturas. Doy la textura de la peana usando arena y tierra para maquetas de Librería Nacional, que creo que para todo efectos prácticos es simplemente corcho rallado. Después le doy un imprimado. Para las zonas con textura de corcho, le hago una pasada con Cold Gray para que parezcan piedra. Es una lata trabajar con este corcho porque con la humedad se desarma y cuesta pegarlo bien. Pinto las zonas de pasto usando Grass Green. Y pasteleándome de nuevo, no grabé cuando puse textura de pasto en las zonas verdes, pero aquí me pueden ver pegando las miniaturas en las peanas. Pintando a Max el jabalí, partimos haciendo la piel de color Cold Gray. Las amarras de cuero las pinto usando Leather Brown. Las alforjas de Max las empiezo a pintar Black Green. Todos los componentes metálicos que encuentro los pinto usando Copper. Le hago un lining a las alforjas usando Park Green Flat. Esta sí que fue una buena elección de color. Funciona bien y el color es súper fácil de aplicar porque es bastante opaco y cubre bien. Resalto los colmillos usando Titanium White. En el arte las cuencas de los ojos de Max son súper oscuras, así que no se ven los ojos y eso es lo que trato de replicar marcando negro. Además añado un par de manchas sobre el pelaje para tratar de dar algo de textura a su pelaje. Cierro la miniatura con un lavado Burnt Umber. Idealmente Connor tiene que compartir la mayor cantidad de colores con Max, por lo que pintamos su chaqueta usando Black Green. El kit va con Dark Red. Las botas van con Leather Brown. El cual repetimos para la madera de su rifle o mosquete. Y también para las amarras de su ropa. Para todo lo que es piel, uso Tainted Shadow. Quería que el pelo fuera casi anaranjado, así que
lo pinto usando Phoenix Red. Les recuerdo que Phoenix Red es un punto intermedio entre Fire Red y Fire Orange. Me repito el Dark Red para la mochila. Después mezclo el Dark Red con Titanium White y hago un lining usando el color resultante. Tal vez aquí no se ve muy bien, pero lo que hace el lining es que cuando uno mira la miniatura de lejos hace resaltar los detalles y los bordes del video. Hago el lining de la ropa de Connor usando Park Green Flat. Usando Copper añado un montón de detallitos y pinto el barril del río. Termino el rostro usando Tanned Skin. Lavo la mini evitando la cara usando Burnt Umber. Último paso, pego a Connor y a Max en la peana usando cianocrilato. ¡Ey! Quedaron limpiecitas. Si bien un poco simples, pero se sienten muy limpiecitas. Así que un gran éxito con Connor y Max. Si bien podría haber quedado más limpio el mecha, los colores están súper bien elegidos. Y tal vez lo único que me faltó fue hacer un lavado negro después de haber aplicado un barniz. En el video de equipo se ven súper coordinados, pero yo se lo atribuyo mucho a que la peana es del color de la facción que es verde. Veamos si en la siguiente facción nos queda igual de bien. Estamos. Quedaron bastante bien. El mecha quedó con el efecto metálico que quería, quedó con los colores de la facción. El héroe también quedó con los colores de la facción. Si bien está pintado simplecito, el lining hace bastante harto. Eso sumado a que la miniatura simple hace que se vea bien. El lavado quedó bien. La base, no le quise poner nada más distinto a esto porque como está medio apretada entre el Animal Companion y el mismo personaje, no sé, no iba a quedar muy apretado, pero quedó súper. En realidad estoy súper contento como quedaron, pero que fue un buen progreso por día. Los mechas salieron súper rápido, que iba a ser un problema, pero no lo fueron. La idea de pintar con metal por abajo y después pintar por encima funciona súper bien. Y eso, estamos listos con Clan Albion y nos vemos en la próxima.